Bueno, buenas, hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir al webinar. Muchas gracias a todos los que están saludando por el chat. Bueno, les cuento un poco, algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Federico Dominioni, soy el encargado del equipo de desarrollo de Chaos Tools. Y el motivo de la charla de hoy es mostrarles a todos el Web Panel Designer. Bueno, vemos que tenemos gente de todos lados, de Río Cuarto, de Honduras. Bueno, saludos a todos, los doy a todos por saludados, muchas gracias por los saludos. Y bueno, de Venezuela, Perú. Así que bueno, muchas gracias a todos, Costa Rica, tenemos de todas partes, Muchísimas gracias, en serio. Bueno, bien, vamos a hablar entonces del Web Panel Designer, Nicaragua, Chile. Bien, vamos a hablar de Web Panel Designer. Bueno, cuando hablamos de generación automática de Web Panels, generalmente lo que tendemos a pensar es en patrones, ¿no? Bueno, el Web Panel Designer no es un patrón, no está hecho con la tecnología de patrones. En el equipo de desarrollo de Chaos Tools decidimos desarrollar el Web Panel Designer de una manera un tanto distinta. Y bueno, esto lo que nos valió es que en el último evento GeneXus la herramienta fuera premiada por Artech por su aporte a la innovación. Y en esta presentación de hoy conocerán las razones por las cuales GeneXus, o el equipo de Artech, decidió darnos este reconocimiento. Así que la agenda del día de hoy, vamos a arrancar con una introducción, luego vamos a hablar del Web Panel Designer, después de los beneficios y después, bueno, cómo seguir conectados con nosotros. Así que, bueno, para arrancar esta presentación, primero quería presentar la empresa a la que trabajo. Yo trabajo en la empresa Chaos. Bueno, GeneXus Consulting y Chaos son grandes empresas que pertenecen al grupo Artech. GeneXus Consulting es una empresa de consultoría de que al día de hoy tiene 30 proyectos con GeneXus que está desarrollando. Y Chaos es un RP que está instalado en grandes organizaciones del Uruguay. ¿Cómo surge Chaos Tools? Bueno, surge en el año 2004, cuando comienzan a haber proyectos para la plataforma web, ¿no? Y nos dimos cuenta, entró a pasar que en el desarrollo de los proyectos para web, con respecto a Win, se entraba a perder bastante productividad, ¿ok? No estábamos teniendo la misma productividad que se tenía, en los desarrollos Win. Por otro lado, pasó a ser hiper fundamental la experiencia de usuario, ¿ok? Ya era muy importante que las pantallas tengan una linda experiencia de usuario, sean lindas, que tengan integridad conceptual. Esto es que para el usuario final la aplicación luzca homogénea y armónica, ¿okay? Que todas las actividades se visualicen de la misma manera. Esto era fundamental. Incluso si nos vamos al tiempo de hoy, cada vez es mucho más importante la buena experiencia de usuario, porque hoy en día los usuarios ¿qué están acostumbrados a hacer? A usar Facebook, a usar Gmail, a usar Twitter, muchas aplicaciones que tienen una buena experiencia de usuario. Y la aplicación que vos desarrollas va a tener que competir con eso. Pero volviendo al año 2004, también otra de las cosas que se necesitaba era que había diferentes proyectos que de alguna manera desarrollaban ellos, decidían cuáles eran las mejores prácticas de desarrollo, pero se usaban solo en ese proyecto y costaba que se compartan. Entonces la idea era que esas prácticas se pudiesen compartir entre distintos proyectos o distintos desarrollos. Lo mismo que componentes. Por ejemplo, hoy en Chaos Tools estamos de alguna manera dando un backend del GAM hecho totalmente full Chaos Tools, como un componente que se comparte ya sea con Chaos, GeneXus Consulting o también la comunidad. Y también tenemos el objetivo de lograr que las aplicaciones, generar aplicaciones que tuviesen calidad, de alguna manera con mayor calidad. Entonces, para de alguna manera poder centralizar todo esto es que surgió el equipo de Chaos Tools, para diseñar herramientas y componentes
que nos ayuden a aumentar la productividad en el desarrollo con GeneXus. Así que nos ayuden a compartir, incluso embeber en esas herramientas las mejores prácticas y lograr también que el usuario tenga una buena experiencia de usuario. Actualmente, hoy tenemos dos productos, que es lo que estamos comercializando, que es Caos de Audit y Caos de Tools. Caos de Audit es un producto para auditar base de datos y Caos de Tools está formado por los patrones, el Entity Services, el PROM Internal Form y el Web Panel Designer, que es sobre el que hoy vamos a estar hablando. Y un poco en base a viendo mediante qué estrategia nosotros utilizamos para ver cómo lograr mejorar la productividad en el desarrollo de aplicaciones web. Una de las cosas que hicimos fue, adentro de GeneXus Consulting, hicimos un relevamiento donde le preguntamos cómo se distribuía el tiempo dentro del equipo de desarrollo, en qué actividades distribuían el tiempo. Y los resultados, digamos, de esto sin usar ningún patrón, sin usar nada, los resultados que obtuvimos de ese relevamiento era que el 35% del tiempo, o sea, la actividad a la cual se le destinaba más tiempo era al diseño de web forms. 35%, o sea, se destinaba mucho más tiempo a eso que a la lógica de negocio, por ejemplo. Entonces fue en ese momento que nos dimos cuenta que había muchas de las cosas asociadas a crear web forms, crear pantallas, que se podían automatizar. Entonces, en Caos de Tools decidimos atacar todas estas partes, parte de seguridad, auditoría, reportes y el diseño de web form, para lograr mejorar la usabilidad en el desarrollo, mejoras en el desarrollo. Entonces, para esto, con los patrones de los Caos de Tools, diseñamos los patrones, el Caos de Entity Services, el Term Form, el Prompt, logramos que el diseño de interfaz de usuario pasara del 35% al 20%. O sea, que ahora el usuario, gracias a los patrones, tenía un 15% más de tiempo para destinarlo a otra de las actividades. Pero nos pareció que había muchas más cosas que se podían automatizar y que este número lo podíamos bajar mucho más. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos y por qué razón es que solo con los patrones podemos bajarlo de 35 a 20% y no lo podemos bajar más? Bueno, primero por una realidad, ¿no? Uno cuando tiene como única herramienta un patrón de trabajar con, se enfrenta a la cruel realidad de que no todo es un trabajar con. Cuando uno entra a desarrollar con un patrón de trabajar con, se va a enfrentar a tres tipos de pantallas. ¿Tá? Tres tipos de pantallas. El primer tipo de pantalla son aquellas pantallas que se hacen en 3 segundos con el pattern, digamos. Casi que con los ojos cerrados uno lo puede desarrollar sin tener mayores problemas. Entonces el primer tipo de pantalla se desarrolla rápido con los patrones. Después tenés un segundo tipo de pantalla que es un poquito más complicado. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque hay que hacer alguna cosita distinta, pero metiéndolo esfuerzo y perdiendo un poquito de productividad, se puede llegar a desarrollar con un pattern de trabajar con. Y después tenemos un tercer conjunto de web panels que nunca jamás en la vida lo vas a poder desarrollar con un patrón de trabajar con, y ahí vas a tener que hacer un save as, lo vas a tener que hacer todo a mano, perdiendo, digamos, lo que es la integridad conceptual. O sea, vos ahí ya tocaste ese web panel a mano y nada te garantiza que tu aplicación quede 100% homogénea. Entonces, fue que para esto surge el Web Panel Designer. ¿Digamos? ¿Para qué surge el Web Panel Designer? Bueno, para resolver los siguientes escenarios, digamos, casi que cualquier caso de uso se pueda resolver utilizando la herramienta. Bien, para esto es que surge. La idea es que cualquier web panel vos lo puedas construir de manera productiva usando el Web Panel Designer. Porque hoy en día las aplicaciones web requieren además mucha interacción de componentes. O sea, cada vez más seguido hay que mostrar muchos componentes más en una misma pantalla. Yo no quiero ir navegando a 5 pantallas, quiero mostrar todo en una. Entonces, con el Web Panel Designer uno puede lograr todo ese tipo de cosas. Bueno, el Web Panel Designer surgió allá por el 2011 como una beta independiente de Caos de Tools.
tuvo un año y medio en proceso de beta, donde en realidad, digamos, si bien la herramienta funcionaba bien, adecuadamente, la idea era ir viendo, digamos, opinión de los usuarios para que fueran incorporando funcionalidad. Hubieron más de 100 personas que estuvieron participando en este proceso de beta del Web Panel Designer, hasta que finalmente se consiguió una herramienta, bueno, se consiguió el Web Panel Designer, digamos, que en marzo de este año fue liberado en la versión 7.0 de K2DTools, o sea, pasó a formar parte de K2DTools. Y ahora en septiembre liberamos la 7.1 de K2DTools, donde, entre otras cosas, se hicieron algunas mejoras más en el Web Panel Designer y así seguiremos trabajando. Pero basta de charla, llegó la hora de que conozcan la herramienta, así que yo simplemente lo que voy a pasar ahora es a mostrarles un pequeño ejemplo de una pantalla hecha con el Web Panel Designer y bueno, les voy a contar un poquito, vamos a ver qué podemos construir con eso. Así que ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a compartir mi pantalla. Y voy a pasar a mostrarles un web panel utilizando el designer. Vamos a esperar a que venga. Saludamos también desde Ecuador, de Barcelona también. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Ah, bueno, yo todavía no dije cuánto tiempo iba a llevar esto. Ahí Gabriel Medina también le mandamos saludos. Saludos desde Chile también. Vamos a ver cuando aparezca la presentación. Acá. Bien. Ahora en cualquier momento deberían estar viendo la pantalla. Bien. Bueno, esta es una pantalla, ¿tá?, donde yo voy a ver clientes, distintos clientes. Saludos también a México. También a Argentina. Bueno, y acá puedo seleccionar un cliente y puedo ver la información de ese cliente y la facturación de ese cliente. Puedo ver todas las facturas de ese cliente y puedo ver al cliente mismo. ¿Okay? Yo me voy pasando por la grilla de arriba y voy a ir cambiando, rotando entre los diferentes clientes. ¿Okay? Y puedo ver la distinta información de cada uno de esos clientes. ¿Bien? Esta es una pantalla que la vamos a construir con el Web Panel Designer. Y antes lo que hicimos nosotros fue hacer un relevamiento dentro de lo que era GeneXus Consulting. A ver cuánto tiempo creían que podía llevar construir dicho Web Panel. ¿Ok? Y me dijeron que con un desarrollo tradicional eso llevaba 11 horas. Hablando con Artech me dijeron, me gustaría tener un webinar de 11 horas, me dijeron que no. Entonces en función de eso decidimos, bueno, desarrollar una herramienta más rápida para poder mostrarles a todos el funcionamiento, el Web Panel Designer. Así que vamos a mostrarles cómo es que funciona. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a GeneXus. Ustedes lo que deberían estar viendo ahora es, vamos a crear un nuevo web panel, ¿ok? En GeneXus. Vamos a crear un nuevo web panel, vamos a poner Customer Invoices Webinar. Vamos a darle acá para que cree dicho web panel. Y lo que vamos a ver aquí en la pantalla es que cuando yo instalo K2DTools me va a aparecer una parte nueva, ¿ok? Que esta es la parte de el Web Panel Designer. Lo que vamos a hacer para mostrarlo mejor es vamos a correr el web form para ir de a poquito construyendo, viendo cómo va pasando, haciendo clic en la parte donde está el designer, lo vamos a activar. Ya el web form va a pasar a estar 100% generado por el Web Panel Designer.
Así que vamos a ponerle un título. Y vamos a empezar a ponernos a trabajar en la construcción de este web panel. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos una grilla con los clientes, ¿verdad? Entonces para esto vamos a usar estas acciones que ya me permiten hacer mucha cosa en un clic. Entonces vamos a usar la función addGridFromTransaction. Vamos a hacer la funcionalidad addGridFromTransaction. Vamos a seleccionar aquí la transacción de cliente. Vamos a dar OK. Acá vamos a decirle que me cree la grilla con atributos. Y acá me creó la grilla. Si ven acá yo tengo mi grilla con mis columnas, mis filtros. Ella me infirió los filtros que voy a querer mostrar. Y los órdenes, digamos, por los cuales voy a querer ver la información. Bien, vamos a borrar aquellos atributos que no me interesa mostrar en la grilla. Aquellas cosas que no me interesa ver. Vamos también a eliminar aquellos filtros que tampoco me interesa ver. Y a continuación tenemos la grilla de clientes, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que generar debajo de la grilla de clientes? Bueno, lo siguiente que nos pedía el web panel era ver toda la información del cliente, de ese cliente y de sus facturas, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer es primero agregar un line separator para separar la información. Esto es, ok. Ponerle un nombre. Y una vez que hago esto, lo que voy a hacer es agregar tabs. ¿Bien? Vamos a agregar tabs. Y dentro del tab vamos a agregar, dentro de este nodo tabs, vamos a agregar dos tabs. ¿Bien? En uno vamos a mostrar la información general del cliente. Y en el siguiente vamos a mostrar las facturas de ese cliente, todo en la misma pantalla. Lo vamos a salvar. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que mostrar en el tab, en el primero de los tabs? Bueno, vamos a mostrar al cliente, ¿verdad? Para eso vamos a reutilizar la transacción de cliente en modo display. Entonces voy a poner un web component acá. Vamos a poner aquí y para las facturas, ¿no? Porque yo en la parte de invoices queríamos hacer las facturas, vamos a utilizar la acción addGridFromTransaction. Nuevamente, lo mismo que usamos con clientes, lo vamos a usar para las facturas. Y entonces acá lo que voy a hacer es seleccionar la transacción de invoice. Vamos a dar OK. Acá otra vez vamos a decir que lo queremos como atributos. Y automáticamente se me va a pasar a generar la grilla con sus filtros y con todo. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar aquellos atributos que no me interesa mostrar. Ok. Y vamos a eliminar también aquellos filtros que no me va a interesar mostrar. Bien. Y entonces yo con esto, lo que me va a suceder es que voy a pasar a tener construida ya mi pantalla
¿ok? Con mis grillas, con absolutamente todo esto. Bien, pero ¿qué necesito? Primero necesito que en la grilla de facturas, mostrar la factura de cliente seleccionado, ¿verdad? Entonces para eso lo que vamos a hacer es, voy a agregar aquí, voy a agregar un filtro. Le vamos a poner Customer ID. Vamos a basarlo en el atributo Customer ID. Y ustedes cuando vean esto van a ver que automáticamente, vieron que donde dice Condition acá está vacío. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando le ponemos en qué atributo está basado. Bueno, automáticamente van a ver que aquí va a pasar a estar, se genera automáticamente la condition. Como yo no lo quiero ver, esto lo voy a poner invisible. Vamos a usar la propiedad invisible acá en false. Y lo otro que voy a tener que hacer es en la grilla de clientes, voy a tener que agregar una acción que me permita a mí seleccionar cuál es el cliente que voy a querer ver. Entonces vamos a colocar esa acción, le vamos a poner de nombre Select Customer. Select Customer. Vamos a decirle que es de tipo Image. Y vamos a seleccionar una imagen para poner acá, la propiedad Image. Y nada, voy a salvar. Bien, hasta aquí tengo mi webpanel creado, toda la parte del webform. Pero ahora lo que me falta es un tema de darle comportamiento a todo esto que hice. ¿Ok? Entonces, a ver, el webpanel designer, para entender, te va a generar el 100% del webform. Y en los eventos te va a generar gran porcentaje de código dentro de los eventos. ¿Ok? Si yo voy a la parte de eventos, vamos a ver que esto ya generó un montón de código para un montón de este código que permite controlar el paginado, el salvado del estado de los filtros en la grilla, la selección de columnas en tiempo de ejecución, la seguridad. Bueno, hay un montón de código que ya el Web Panel Designer genera automático que uno como desarrollador no se tiene por qué preocupar. De lo único que se va a tener que preocupar son de las cosas propias a su lógica de negocios. ¿Tá? Entonces, si ustedes se fijan en el código, todos los eventos, el start, el refresh, absolutamente todos los eventos que genera el Web Panel Designer, van a llamar a una subrutina que empieza con U. ¿Vieron? ¿Tá? O sea, todo evento que genera el Web Panel Designer va a llamar a una subrutina que empieza con U. Bueno, esas son las subrutinas en las cuales yo puedo implementar mi propio código. Y yo puedo entrar a trabajar. ¿Tá? Y todos los eventos que genera tienen un punto de escape para que yo pueda escribir el código que yo quiero. Entonces acá vamos a ir a la acción Select Customer y nos vamos a ir a su subrutina, ¿ok? A la subrutina que empiezan con U, desde acá tengo un acceso directo y vamos a implementar el código para que esto funcione de manera adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es escribir el código, que lo primero que voy a hacer es crear el web component con el cliente seleccionado, la transacción en modo display con el cliente seleccionado. Bien, el cliente seleccionado en realidad lo que está bueno es antes asignárselo a una variable. Bien, que esa variable además es la de filtro. Ok, entonces yo simplemente hago que asocio la variable para que se filtre por ese cliente y creo el componente. Y vamos a ver si con esto que hice me da para ir construyendo el web panel que yo efectivamente quería construir. No, mirá, me dio... No, esto es... Bueno, vamos a ver si es posible construir el Customer Invoices Webinar, que fue lo que nos falló. El rango is only. Y bueno, vamos a ver si se consiguió o no se consiguió construir. Bueno, aquí si se fijan, logramos de alguna manera
Bien, construir el web panel, donde yo acá puedo ir seleccionando los diferentes clientes y ir viendo debajo toda la información de facturación asociada a dicho cliente. ¿Ok? Y esto lo hice de una manera rápida, utilizando Web Panel Design. Alguna funcionalidad, por ejemplo, yo puedo hasta seleccionar en tiempo de ejecución qué columnas ver, tanto en este Web Panel como entonces yo, de una manera sencilla y rápida, logré de alguna manera generar este web panel, ¿no? Entonces, digamos, en el relevamiento que hicimos dentro de lo que era Genesis Consulting, donde de alguna manera nos dijeron que esto con desarrollo tradicional llevaba 11 horas, bueno, con el Web Panel Designer nos está llevando alrededor de 8 minutos sin webinar. Con webinar lleva un poquito más porque hay que ir un poco más lento. Así que bueno, acá Gabriel Medina me está diciendo que fueron 10 minutos, así que bueno, llevan 10 minutos entonces con el webinar. Así que bueno, esto es porque no copié unos recursos. Así que bueno, vamos a seguir un poquito, porque yo le voy a hacer mejoras a ese web panel que yo acabo de generar, le voy a hacer algunas mejoras, porque me gustaría dejarlo un poco más lindo. Bien, entonces vamos a dejarlo bastante más lindo. Acá aparecieron las imágenes, eso fue por un tema de que no me copió en su momento las imágenes y en el modelo. Con un F5 se solucionó. Bueno, vamos a ver ahora qué arreglos o qué mejoras le podemos hacer a esto. Vamos a entrar a la parte del designer y, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es en el seleccionar Customer, ir a la grilla y a ver, apretar el botoncito. Capaz que está bueno usar la selección de la grilla, incluso así me doy cuenta, digamos, cuando estoy parado en un registro, cuál es el cliente que tengo seleccionado. Entonces, lo que vamos a hacer es acá, tenemos esta propiedad que se llama Allow Selection, que es la propiedad de GeneXus, Allow Selection. Vamos a darle que sea True, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir es habilita la selección, y acá esto me genera una subrutina que se llama U-Online Activate, que se ejecuta cuando se activa la grilla. Y vamos a entrar a la misma, y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, lo mismo que hice en la subrutina. Entonces yo simplemente voy a llamar a la subrutina de U-Select Customer, ¿no? Entonces voy a habilitar el Online Activate, ¿no? ¿Qué otras cosas más me gustaría hacer? Por ejemplo, cuando ven la grilla de facturas, me gustaría verlo, o sea, yo veo ahí todas las facturas, pero me gustaría verlo de una manera un poquito más linda, un poquito más gráfica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar un query viewer, ¿no? Vamos a mostrar un query sobre la facturación, que es algo que se puede hacer en el Web Panel Designer. Entonces, para eso vamos a agregar columnas, vamos a agregar dos columnas. En la primera columna vamos a agregar la grilla de los clientes, y en la segunda columna lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un query viewer. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle el nombre Invoices by Month. Vamos a configurar aquí qué es lo que quiero ver. Voy a querer ver una gráfica. Y vamos a decir que sea una gráfica de barras. ¿Okay? Acá voy a salvar. Esto ya me va a definir variables, me va a generar las variables que yo necesito para hacer uso de esto. Y ahora lo que voy a hacer es, en mi subrutina de seleccionar el cliente, vamos a habilitar, vamos a pasarle cuál es el cliente seleccionado a la query. Bien. Para esto me voy a tener que tomar la libertad de ya tener este código. Así que vamos a ir a los eventos y lo que vamos a hacer es
simplemente pegar dicho código. Vamos a salvar. Y bueno, vamos a ver qué termina pasando con este webpanel. Vamos a ver cómo queda. Vamos a darle que corra. Y vamos a ver cómo va a ser su funcionamiento. Vamos a ver. Acá va a ejecutar de vuelta. Se va a abrir la pantalla. Y ahora, como ven, ya nos aparece para seleccionar. Entonces ya sabemos cuál es el cliente en el que estamos parados y podemos ver su facturación, y al lado podríamos ver la grilla. Si yo le hubiera asignado una query a la consulta, creo que me olvidé de asignar la query. Bien. Me faltó asignarle a la consulta cuál era la query, así que vamos de vuelta. Si no le digo cuál es la query que tiene que mostrar, difícilmente que la muestre. Exacto, es un detallecito. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo queda lo que yo les estaba mostrando, porque esto es un poco también para dar suspenso, ¿no? Está todo armado eso de que uno se olvidó de poner la query para generar un poquito de más suspenso. Entonces bueno, acá seleccionamos la persona y aquí, chachán, aparece la query, digamos. Simplemente, digamos, la query ya está definida, la consulta ya fue definida, digamos, un objeto query, y yo con el Web Panel Designer, usando el Query Viewer, lo puedo ver, ¿ok? O sea, en el Web Panel Designer está la posibilidad de poder colocar un Query Viewer y escribir código dentro del Web Panel Designer para poder, digamos, establecer que me filtre por el cliente seleccionado. En eso fue, entonces, básicamente yo voy pasando y voy mostrando la siguiente consulta. Algunas cositas más que yo les quería mostrar sobre esto, sobre este web panel, porque no terminé todavía con el web panel. Les quería mostrar algunas cositas más que se pueden hacer con el designer. ¿Okay? Por ejemplo, bueno, vieron que yo escribí un montón de código, pero parece que tenemos una nomenclatura acá y se les ocurrió que le querían cambiar de nombre a este filtro. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Le vamos a cambiar el nombre a este filtro en lugar de ponerle al filtro del cliente, ¿no? El Customer ID y la variable esa que usé por todos lados. Se les ocurrió que le cambie de nombre, entonces le voy a poner My Customer ID. ¿Ah? Le voy a agregar esto. Bueno, vamos a salvar. Y vamos a ver qué pasa con el Web Panel Designer. Me parece que acá vieron que acá dice que la variable fue renombrada. Bueno, ¿qué pasa con el código que yo escribí asociado a esa variable? Bueno, primero, el filtrado, vieron que automáticamente, si se fijan en la condition, automáticamente en la condition ya me cambió, digamos, el nombre de la variable. Bueno, después, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más pasa con el código que yo escribí? Entonces vamos a ver el código, a ver qué pasó, porque capaz que lo tengo que cambiar y sacar. Miren, no. Ya me cambió la variable que usé, myCustomerID, me la cambió de nombre. Aquí también le cambió el nombre de la variable. Y también, si se fijan acá, cuando lo pasé a la query, también se dio cuenta que esa variable se había renombrado. Bueno, todo esto es posible gracias a que el Web Panel Designer es una extensión. ¿Alguna cosita más que les quería mostrar? Quiero hacer lo mismo con la subrutina. Vamos a cambiarle el nombre también. Vamos a poner lo mismo, a la acción. ¿Qué pasa? Porque además se acuerdan que la subrutina generada este evento yo lo usé en el Allow Selection.
Entonces vamos a salvar. Acá también se dio cuenta que se renombró el evento, se renombró la subrutina. ¿Qué pasa con el código que yo tenía ahí? Bueno, el código sigue siendo el mismo, me lo mantuvo. ¿Y qué pasó con la parte de la low selection donde yo llamaba a la subrutina uSelectCustomer? ¿Qué pasó con eso? Voy acá al online activate y, si ustedes se fijan, me sigue llamando a la misma subrutina que yo había realizado. O sea que esto permite también hacer de manera rápida estos renombres. ¿Ah? Esto es un poco la idea del designer. Bueno, después, ahora les voy a contar alguna cosita más, pero si se fijan también en el designer funciona el toolbox, no sé si alguna vez lo vieron. Entonces yo puedo agarrar un nodo y esto me va a decir, me va a marcar en amarillo dónde lo puedo agregar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el attributes lo puedo meter solo en amarillo. Esto sirve también para arrancar a trabajar rápido con el Web Panel Designer. Y después otra cosita más que también les quería mostrar, es que cada nodo, por ejemplo, yo acá quiero el grid, ¿tá? Puedo ir a get node help, y esto lo que va a hacer es me va a abrir en el browser, me va a permitir acceder al wiki de Chaos de Tools y acceder directamente a la documentación dentro del Web Panel Designer. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con esto. Simplemente les quería pasar a mostrar algún otro web panel hecho, y esto va a ir rápido como el designer. Por ejemplo, esta es otra pantalla que se puede hacer con el designer. Acá yo puedo seleccionar un cliente y que este cliente pueda comprar determinados productos. Bien, puede ver el detalle, ¿no? Y puede confirmar y cuando doy confirmar accedo, digamos, a la factura de dicho producto, se me genera una factura. Pero lo interesante acá, lo que les quería mostrar es este escenario que es de poder seleccionar elementos de una grilla hacia otra. A esto le llamamos múltiple selección, que esto es de alguna manera un escenario bastante común dentro de las aplicaciones que desarrollamos hoy en día. Y yo lo que le quería mostrar era cómo es que funciona esto. ¿Bien? ¿Cómo es que se puede construir esta parte de seleccionar elementos de un lado hacia el otro utilizando el Web Panel Designer? ¿tá? Y simplemente para el detalle, volviendo con el tema tiempos, después se los voy a mostrar. Pero vamos a construirlo. Vamos a construir algo que permite seleccionar de un lado para el otro y después les voy a contar cuánto tiempo me decían que llevaba a hacer eso a mano. Entonces vamos a construir un Web Panel nuevo. Webinar le vamos a poner. Vamos a dar Create. Vamos a seleccionar la parte de... Vamos a activar la parte de Web Panel Designer. Vamos a ir a Select Products, le vamos a poner. Y para hacer esto, vamos a usar la funcionalidad Add Multiple Selection from Transaction. Y acá voy a seleccionar la transacción de product. Voy a hacer una selección múltiple de producto. Esto ya me creó. Y vamos a ver rapidito qué es lo que genera. Esto ya me creó una múltiple selección. A ver cómo es esto que funciona. Vamos a ejecutarlo. A ver cómo queda. A ver si queda bien o cómo es que queda. Vamos a ejecutar. Y si se fijan, esto es lo que me generó la selección de productos. De un lado para el otro, donde yo también puedo usar el drag and drop para llevar un elemento hacia el otro lado.
los ítems seleccionados me los dejan en un SDT, y yo, digamos, eso lo puedo de alguna manera hacer de una manera rápida y sencilla. Después puedo programar, esto me devuelve un SDT con los ítems seleccionados, yo puedo programar algo que haga, digamos, lo que quiera con esos elementos seleccionados, que ya puede ser darlos de altas en alguna, digamos, como vimos en el ejemplo, que creamos una factura a partir de esos productos generados, digamos, bueno, esto se puede hacer de una manera muy, muy rápida y muy, muy sencilla. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, ahora vamos a volver a la presentación. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a ir a... Volvemos a la presentación. Bueno, lo de la múltiple selección, cuando yo le pregunté a Genexus Consulting cuánto tiempo creían que les llevaba a hacer esto a mano, nos dijeron 8 horas. Bueno, fue bastante menos, digamos. Prácticamente se puede hacer en un minuto utilizando, digamos, esa funcionalidad, a no ser que Gabriel Medina haya visto que lleva un poco más. Ahí lo tenemos a Gabriel, 2 minutos. Bueno, si Gabriel dice 2 minutos, son 2 minutos. Bueno, bien, vamos entonces a continuar con la presentación. Un poco, bueno, claramente, digamos, uno de los beneficios que podemos encontrar en el uso del Web Panel Designer es la productividad. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas mucho más rápidas que si las hiciéramos a mano. El webform lo podemos generar de forma automática, al 100%. El 80% de las variables, de los eventos y las variables ya son generados y mantenidos por el Web Panel Designer, entonces uno más que nunca se puede centrar en su negocio, o sea, en su lógica particular, y no se tiene que preocupar por el salvado del estado de los filtros, selección de grillas de atributos en tiempo de ejecución, seguridad, bueno, todo eso lo resuelve el Web Panel Designer. Después, bueno, otra cosa que le da potencia y que ayuda a la productividad es el poder de alguna manera inferir la especificación a partir de objetos Genexus y con esas acciones rápidas, ¿no? El add grid from transaction, el add multiple selection from transaction. Y bueno, y después lo otro que también ayuda con el tema de con el uso del Web Panel Designer es que es una extensión. ¿Ok? Al ser una extensión, digamos, nos permite tener ese dinamismo que vemos, una mejor interacción entre las partes. ¿Por qué? Bueno, todo lo que vimos que yo renombré una variable, automáticamente se renombraba en los eventos. Después algunas otras cosas, ventajas que ustedes después más adelante van a ver, como por ejemplo, digamos, al designer formar parte del objeto y no ser un patrón, o sea, forma parte ya del objeto para exportarlo a otro lado. Digamos, a veces si era un patrón lo que pasaba que uno exportaba solo el objeto y se olvidaba de la parte del patrón. Bueno, acá nada, es exportar solo el objeto y listo. Y lo otro que está bueno también es que al formar parte del objeto es sencillo volver al histórico. O sea, digamos, yo puedo volver de una forma sencilla a una versión anterior en el histórico porque me vuelve junto la parte del designer y mi web panel. Digamos, cosa que de repente si uso un patrón, al ser dos objetos diferentes es bastante más complicado tratar de volver al mismo punto del histórico en los dos. Bien. Seguimos un poco con este tema. Finalmente seguimos con el tema de, bueno, otra de las ventajas es la integridad conceptual, ¿verdad? Como dijimos al principio, digamos, las aplicaciones, digamos, tienen que lucir igual, homogéneas en toda su extensión. Gracias a que logramos tener podemos desarrollar el 100% de los web panels con el designer, uno se asegura de que esto, digamos, se genera de forma homogénea. Y finalmente también,
digamos, una de las cosas que está bueno es que para el desarrollador es que la KB queda homogénea también. Uno también cuando trabaja en un equipo de desarrollo, cada uno puede tener sus propios vicios o su propia forma de programar o su propia manera de desarrollar, bueno, lo cual a veces hace complicado la integración en un equipo, el trabajar en un equipo. Bueno, con el Web Panel Designer y con Kado de Tools uno se asegura que, digamos, nada, vos vas a tener que seguir las mejores prácticas sí o sí, y cuando yo agarro un Web Panel que no hice yo sé que lo único que me tengo que fijar es en las rutinas que empiezan con U, ¿verdad? Que pueden llegar a ser hasta 5 o 6 líneas de código para saber qué fue lo que hizo la persona, porque sé que el resto ya lo generó el designer. Y conociendo cómo funciona el designer, conozco, digamos, cómo es el funcionamiento de todo. Bien, otro punto más es el tema de que, bueno, con esto logramos tener interfaces mucho más ricas porque tenemos elementos para dejarlas más lindas las interfaces. Sacamos unos ejemplos, pero digamos es infinito la cantidad de pantallas que se pueden llegar a construir utilizando, digamos, el Web Panel Designer y digamos, lo linda que queda, digamos, que puede llegar a quedar. Y después otro punto que no es menor es el tema de que también es una herramienta que aporta al desarrollador mucha flexibilidad. ¿A qué nos referimos con el tema de flexibilidad? Bueno, con el designer que estamos haciendo estamos elevando el nivel de abstracción dentro de GeneXus. ¿Ok? Y uno, por lo general, cuando eleva el nivel de abstracción, tiende, ¿no?, a perder flexibilidad. Bueno, nosotros construimos el Web Panel Designer para tratar de que no se pierda flexibilidad. ¿Y cómo lo logramos esto? Bueno, en primer lugar, cada evento estándar de GeneXus, ¿ok?, que utiliza, que es donde escribe código el designer, siempre tiene un punto de escape que es que invoca una subrutina para que uno pueda escribir su propio código de usuario. Por otro lado también, si hay algo en el webform que no se puede hacer, por ejemplo uno quiere incluir un user control propio o algo, digamos, que no lo puede hacer en el design, bueno, tenemos el concepto de user region, que es una región de usuario que va dentro del webform, donde uno puede ahí agregar su propio componente. Digamos, puede de alguna manera agregar la user region a agregar su propio componente. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que vimos: productividad, integridad conceptual, interfaces más ricas, flexibilidad. Bueno, con todo eso, uno lo que finalmente termina consiguiendo es tener, digamos, una aplicación final de mayor calidad, no solo para el usuario GeneXus, ¿no?, sino para el usuario final, digamos, que es una aplicación que logra, digamos, tener todos estos componentes, digamos, que hace que la aplicación tenga una buena calidad y todo con las mejores prácticas de desarrollo, digamos, que fueron también de lo que hablé al principio cuando arrancó esta charla. Así que bueno, un poco cuando yo preparaba esta charla, Daniel Giosa, que es nuestro gerente de marketing, me preguntó, bueno, a ver, decime en qué caso, qué tipo de web panel yo no puedo construir con el Web Panel Designer. Me preguntó eso, Daniel. Y yo me quedé pensando, y digamos, no se me ocurrió un caso concreto en el cual no se pudiese construir usando Web Panel Designer. O sea, en el peor de los casos salís con la User Region. Entonces, de alguna manera nosotros creemos que con Kado de Tools, digamos, es posible con los patrones, ¿no?, conjuntamente entre los patrones y el Web Panel Designer, construir el 100% de los Web Panels. Y creemos también que a partir de este designer hay un antes y un después, y que la forma de construir Web Panels cambió, en GeneXus cambió para siempre. Bueno, ahora sí, simplemente para cerrar, les voy a contar un poco cómo pueden seguir en contacto con nosotros. Bueno, lo primero que les quería contar es que todas las herramientas, digamos, Kado de Tools, o sea, el Web Panel Designer forma parte de Kado de Tools. Estas herramientas están disponibles dentro del Marketplace y tienen una versión Free Edition, para que la versión Free Edition permite utilizar 20 instancias de cada patrón y 20 Web Panels hechos con el Designer.
La licencia Free Edition se otorga de manera ilimitada, o sea, no tiene límite de tiempo, nunca caduca. O sea que si ustedes tienen alguna aplicación pequeña para hacer, la pueden hacer perfectamente utilizando KDB Tools, digamos, los componentes de KDB Tools, y la pueden construir, digamos, sin tener problemas, porque además la licencia que se otorga es ilimitada. Por otro lado, después tenemos la licencia Full, que no tenés ningún tipo de uso, y además contás con el acceso al equipo de soporte de KDB Tools. ¿Ok? Bueno, finalmente, bueno, nos pueden encontrar en la red, ¿ok? Pueden entrar a www.caosdetools.com, que es nuestra homepage. Tenemos también un blog. Bueno, los instaladores de las herramientas están en el marketplace. Pueden también acceder a nuestro wiki, donde está todo el Drupal Designer documentado, que es la dirección es wiki.caosdetools.com, o la pueden acceder, como vimos en la charla, a través de la herramienta. Bueno, después tenemos un foro, al cual se pueden suscribir, pueden encontrar informaciones en la página de KDB Tools. También se pueden suscribir a noticias por mail. Y lo otro que pueden hacer también es seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Google+, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Tenemos un canal con videos donde bueno, hay parte de las demos que yo mostré están en los videos, y muy pronto también este webinar va a estar disponible también para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, digamos, por consulta sobre la herramienta, sobre cómo adquirir la herramienta, bueno, nosotros tenemos una red de agentes, así que pueden consultar esa red de agentes, o directamente ir a su distribuidor GeneXus. Tenemos personas incluso capacitadas para dar soporte, dar servicios incluso extra a los que nosotros damos, como puede ser soporte, como puede ser capacitación. Tenemos prácticamente, cubrimos muchas regiones del mundo. Así que bueno, digamos, esto es un poco lo que quería contarles. Espero que les haya gustado la charla. Y bueno, les agradezco desde ya el que hayan destinado un tiempo para escucharnos lo que nosotros teníamos para contarles, para estar aquí en el webinar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y ahora si quieren, bueno, puedo responder, hacemos un espacio pequeño para responder a aquellas consultas que ustedes tengan. Así que vamos a pasar a charla de texto, y ahí, bueno, vamos a responder. Bien, la primera pregunta es de Lady, K2B y Smart Devices. Bueno, estamos trabajando un poco, ahora un poco relevando algunos requerimientos, a ver qué podemos hacer para Smart Devices. Una de las líneas de trabajo es poder hacer también algún diseñador, tipo el designer, pero para los Smart Device Panel. Pero bueno, todavía estamos en una etapa bueno, capturando un poco los requerimientos que están surgiendo, para ver, digamos, cómo podemos potenciar GeneXus también para esa plataforma. Después, ¿utiliza componentes de tercero? Bueno, perfecto. Jesús Cáceres Flores me pregunta si utilizamos componentes de tercero para construir la interfaz, por ejemplo, los grills. No utilizamos componentes de tercero. De hecho, por ejemplo, si ustedes vieron para la grilla y todo, o sea, la interfaz, por ejemplo, hay un user control que se utiliza, que es muy utilizado, que es la GXUI, pero que requiere, digamos, para su uso una licencia de la XJS. Bueno, KDB Tools es free GXUI, o sea, por defecto no usamos nada que esté asociado con la GXUI, pero si uno quiere usarlo, lo puede usar. ¿Tá? Todas las grillas tienen la propiedad Custom Render, donde ahí lo pueden usar. También damos posibilidad en las acciones de usar la toolbar de acciones. Y también en los tabs te damos la posibilidad de que si querés usar los tabs de GXUI también los puedes usar, pero digamos por defecto, digamos, no te estamos exigiendo nada, digamos. Incluso absolutamente todo lo que yo mostré en esta charla, no usé ningún componente externo ni nada de eso. Bien,
Luis Silva me pregunta qué tan modificables quedan los objetos construidos por el K2B Web Panel Designer. Si se puede modificar a mano o después. Bueno, bien, buena pregunta. Una cosa que vos podés hacer es, te podés divorciar del Web Panel Designer. Si vos te parás en el Web Panel Designer, existe, digamos, la posibilidad de release, existe la opción release from designer, que lo que te permite es divorciarte del Web Panel Designer. Esa parte queda libre y vos seguís trabajando con tu Web Panel normalmente como lo haces dentro de GeneXus. O sea que, digamos, sí, todos los objetos generados por el designer es posible modificarlos a mano después. La licencia es por usuario. Aldo Ortiz Valenzuela pregunta la licencia. Lo que se sugiere es tener una licencia de K2B Tools por desarrollador. Es posible instalar la licencia en un Protection Server, pero digamos, la idea es que solamente puede estar trabajando, digamos, con K2B Tools una persona a la vez. Bien. Si poseemos, después Leonardo Figueira nos pregunta si poseemos alguna funcionalidad nativa de exportación de datos para XLS o para PDF. En realidad, quienes poseen una funcionalidad, dentro de K2B Tools sí poseemos la funcionalidad de generamos reportes PDF y Excel a partir del pattern, digamos. Eso es una funcionalidad que tienen los patrones dentro de K2B Tools. El pattern K2B Entity Services se encarga de generar esos objetos. Bien. ¿Dónde podemos ver el webinar? Después le vamos a pasar información a todos los que estudiaron de cómo pueden ver el webinar después. Así que eso después se lo vamos a estar informando. Después, Dinora Ramos pregunta K2B y GeneXus Stilo si K2B funciona en GeneXus Stilo. La versión nos la tienen que pedir a nosotros y se las pasamos. Evidentemente la versión de K2B Tools hoy está en la Tilo, está en la misma instancia que está GeneXus Stilo, o sea, está en beta. Y ahí estamos trabajando para bueno, poder incorporar todas las mejoras que vienen en GeneXus Stilo, como el Smooth User Experience. Ahí estamos trabajando colaborativamente con el equipo de Artech, un poco para que, bueno, para que quede funcionando todo y lindo usando el Smooth User Experience. Hoy, la última versión que tenemos, digamos, tienen que poner Previous Compatible, pero bueno, en un futuro eso lo vamos a tener. ¿Cómo se integra con GXServer? Simplemente hay que instalar, hay que correr el instalador de K2B Tools y poner como directorio destino el directorio Bring GeneXus del server, y una vez se instala dentro del GeneXus server. No, eso es bien. Después Sergio nos pregunta si la versión te genera 20 web panels por KB. Sí, son por KB. Digamos, son 20 web panels que permite generar por KB utilizando el Web Panel Design. Después, bueno, no sé si muy bueno, el K2B Web Panel Designer. Cuando algo similar para reportes, bueno, podemos analizar a ver qué podemos hacer ahí para mejorar también la generación de los reportes. Sí, lo podemos analizar, a ver qué podemos hacer, porque una cosa interesante es que el diseñador, en una parte el diseñador es independiente del web panel. Incluso, digamos, ahora estamos analizando cómo podemos integrar eso para el Smart Devices, pero el diseñador no lo tenemos que volver a escribir de uso, ya es algo independiente nuestro, así que bueno, podríamos ir creciendo, digamos, nada, Edgar, lo tenemos que analizar. Bueno, si no surgen, bueno, dejamos acá. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado, la verdad, por la buena onda, por las preguntas, por los lindos mensajes que han dejado ahí en el chat. Bueno, nada, se pueden contactar conmigo o con todo el equipo. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Chao.